¿Qué me diría usted si yo el día de hoy le relato algunas experiencias que ustedes nos han compartido y que nos habla de que los eventos paranormales, inexplicables, ocurren dentro de sitios privados, íntimos, pero también llegan a ocurrir en sitios públicos, transitados? ¿Como cuáles? Quédese, y aprovechando que ya se encuentra por aquí, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos directo al municipio colombiano, Itagüí, desde donde Amalia Zúñiga nos cuenta esto. Mi relato toma lugar hace ya varios años en mi juventud, cuando buscaba a toda costa independizarme de mis padres, hasta que, entre andar de arriba para abajo, tuve la oportunidad de rentar un departamento grande y muy bonito, cerca de lo que es hoy la Iglesia Pentecostal Unidad Colombia, a una calle precisamente. La persona que rentaba ese departamento era una chica más o menos de mi edad. Yo en esos años tendría unos 24 años. Me contaba la chica que su padre era dueño de ese complejo de departamentos y ella solo se encargaba de administrarlo y ella vivía ahí también. Cuando me lo mostró era mucho mejor de lo que me lo había descrito y había visto en apenas unas fotos. Me gustaría ahorrarles todos los detalles del departamento, pero sí debo decirles que era precioso. En un segundo piso era suficiente para mí. Y lo que más me gustó y recuerdo de ese departamento era mi habitación, que también, aparte de contar con un muy buen espacio, tenía un armario o closet, de esos que son casi como una habitación completa. Tenía su puerta, un espejo al fondo y un pasillo en medio de los sitios y muebles donde va colgada la ropa. Sí me dio algo de vergüenza emocionarme como lo hice al ver ese armario, y la chica lo notó. Y es que ese tipo de habitaciones solo las había visto en películas. Estaba encantada con todo el departamento, pero se me fue haciendo una obsesión por ese armario. Recuerdo que mi segunda noche me la pasé ahí acomodando mi ropa, probándomela para luego hacer como si estuviera modelando en ese pasillo. Y bueno, esa noche caí más que rendida. Al día siguiente vi todo el desorden que había dejado la noche anterior, aunque según yo no había dejado tanto, pero lo recogería cuando regresara de trabajar y así fue. Sin embargo, al día siguiente, volví a ver todo el desastre dentro del armario. Nuevamente mi ropa estaba tirada en medio del pasillo, cosa que me incomodó porque lo primero que pensé fue que tal vez había soñado que la recogía y luego no era cierto o algo. Recogí solo lo que alcancé y me fui a trabajar. Al regresar todo estaba acomodado como lo había dejado. Entonces esa idea de que tal vez lo había soñado me hizo sentido. Pero al día siguiente, cuando llegué, nuevamente estaba ese desorden, solo en el armario. Por lo que pensé que quizás el edificio tenía alguna entrada a animales como gatos o no sé, algo que desacomodara las cosas porque no habían entrado a robar tampoco. No me faltaba nada nunca. Toda la semana fue más de lo mismo. Siempre eran cosas distintas las que estaban tiradas. Blusas, pantalones, bolsas, algún vestido. Y justamente una amiga iría a quedarse conmigo ese fin de semana. Ahora vivíamos cerca y esa noche fue de cena, vimos películas, nos pusimos al corriente de nuestras vidas y entre una y otra cosa nos fuimos a dormir. En mi habitación las dos. Yo sí le había platicado todo este asunto a Sandra, mi amiga, y por ello sugirió que esa noche dejáramos la puerta abierta del armario para ver si podíamos notar algo por ahí extraño. Si yo nunca fui miedosa, mucho menos ella. Así que sin problema, nos fuimos a dormir con esa puerta abierta. Siento que fue a eso de las 4 o 5 de la mañana,
cuando Sandra me despertó asustada, diciéndome que unos ruidos en ese armario la habían despertado. Yo me quedé en silencio porque ella me dijo también: escucha. Y en efecto, en el armario, hasta el fondo porque se escuchaban algo lejos, eran pasos. Nos dimos cuenta que esos pasos venían acercándose. No podíamos ver nada porque el armario no tenía luz, a pesar de que habíamos dejado una lámpara pequeña encendida cerca de ahí para ver cualquier movimiento extraño. Esa luz se había apagado sola y ahora escuchamos mejor. Esos sonidos eran pasos, pero de una persona que traía tacones puestos. No nos dio ni tiempo para pensar, reaccionar, levantarnos a encender la luz porque de golpe se cerró la puerta del armario. Y así, como si hubiera sido una persona, ahora se escuchaba que esos pasos iban alejándose. Sandra y yo estábamos congeladas del miedo. Bueno, ella no tanto porque se puso de pie, caminó hacia el armario, pero al estar frente a la puerta, me dijo muy asustada o confundida que estaba la puerta muy caliente. No la tocó, sino que al estar cerca, dijo que se sentía caliente. Me levanté con miedo, claro, pero más con la intriga y precaución de que alguien estuviera dentro de la casa. Sandra tenía razón. Nada más al acercarme al armario, se sentía un calor terrible. Tanto así que se me olvidó por un segundo todo y pensé que quizás había un incendio adentro. Iba a tomar la perilla de la puerta y, antes de tocarla, vimos cómo se empezaba a agitar, como si alguien la estuviera moviendo desesperadamente desde adentro. Salimos corriendo. No optamos por otra opción que no fuera esa, de verdad. Si ustedes hubieran visto eso, creo que habrían hecho lo mismo. Nos calmamos luego de estar platicando un rato más en el pasillo de los departamentos y decidimos dormir esa noche en la sala. Dijimos que quizás fue algún tema del aire, del viento. Lo caliente probablemente era que arriba del departamento, en esa parte, no sé, había un boiler o caldera para calentar el agua, o como ustedes lo conozcan. Y así dormimos muy apenas, con la televisión encendida. Al día siguiente ella iría a casa de sus padres a un asunto familiar y yo a casa de los míos. No quería pasar una noche más ahí. El tema del aire, la caldera, no me lo creía. Algo muy raro estaba pasando. Como a mis padres les conté sobre todo esto, mi papá siempre ha sido una persona muy firme, estricto en lo que hace. Sí se molestó de que estuvieran pasando estas cosas e insistió para que al día siguiente fuéramos a hablar con la dueña para que nos diera alguna explicación, porque así es mi papá, siempre me ha cuidado de todo. Y fuimos. Ella vivía en el primer piso de los departamentos, y sí la encontramos. Le conté lo que había pasado y ella, al inicio, se disculpó con nosotros y nos contó: amiga, discúlpame, de verdad. Mi intención nunca fue que te pasaran cosas ahí en el departamento, ni ocultarte nada. Es solo que, mira, hace años, en las primeras rentas que tuvo este edificio, yo era pequeña. Mi papá me lo contó ya cuando crecí. Una muchacha que rentaba en ese departamento, por cosas que nadie nunca supo, se quitó la vida ahí, en ese armario. La encontraron colgada dentro de uno de los muebles donde van los ganchos. Desde entonces, ese departamento siempre dura meses sin rentarse. Es el único que tiene ese precio, barato. Y si no te lo comenté de nuevo, discúlpame. Pero es porque siempre traemos sacerdotes a limpiar, hacemos esto, lo otro, y tenemos la esperanza de que ya no pase nada, que se calmen las cosas. Pero no, al parecer no. Sigue por ahí.
Hace unos años también, antes de que hiciéramos las primeras limpias, bendecir y todo eso, varios inquilinos nos contaban que iban y les tocaban las puertas de sus departamentos en las noches. Salían y no era nadie. Les hablaban también cuando iban en los pasillos. Una señora también, fíjense, nos dijo que siempre veía a una muchachita que no conocía caminando también en los pasillos. Y decía que era una mujer con la cabeza caída hacia el lado. ¿Saben cómo y por qué? ¿No? Esta señora le hablaba pero no le respondía. Así que creo que al menos ya no sale de ese departamento. Se queda dentro del armario, pero de ahí ya no se fue. Ese mismo día recogí todas mis cosas con ayuda de Sandra y mi papá. Y la dueña sí me regresó el resto del depósito, sin dejar de disculparse en todo momento. Yo no sé qué siga pasando en ese edificio. Ahí sigue, aún son departamentos, pero no me gustaría ir a comprobarlo. ¿Y usted qué haría? ¿Se atrevería a ir ahí a rentar una semana, un mes? Cuéntenos, en lo que ahora nos vamos con Eduardo Quinteros, quien desde el municipio de General Bravo, Nuevo León, México, esta noche nos cuenta esto. Cuando tenía unos 15 años y vivía por allá en General Bravo, les hablo de hace ya muchos años, era un lugar distinto a como es hoy en día, más seguro. En ese tiempo salía mucho con mis amigos de por ahí. Es un lugar pequeño para quienes no lo conozcan, y al menos cerca de donde quiero centrar mi relato, en una plaza donde había apenas unas tiendas de abarrotes, una panadería, frutería. Cerca de esa plaza había un señor, Jorge se llamaba. No sé si aún viva, ya fueron muchos años. Y este señor era una persona de lo más amable, platicador, tenía un puesto de tacos en las noches, y no trabajaba solo, sino que tenía un perro de talla mediana, criollo, negro con manchas blancas, uno que era muy querido por la gente de por ahí también. El perro se llamaba Jefe, porque el señor Jorge decía que en realidad él era el dueño del puesto de tacos. Siempre lo acompañaba, al puesto de tacos y a su casa, vivía con él. Siempre fue un perro muy bien portado. Nunca se acercaba con los clientes para molestarlos ni nada. Pero si alguien se le acercaba, él se ponía feliz, movía la cola y se dejaba acariciar. Y por no molestar a la gente, al final el señor Jorge siempre le daba una orden de tacos. Era una costumbre que se los dejara en un platito debajo de una banca que tenía a su lado y ahí se los comía. En serio, era un perro muy querido por la gente, incluyendo a mis amigos y a mí. Por ello nos partió de verdad el corazón cuando, una noche, cuando fuimos a comprarle unos tacos al señor, preguntamos por el Jefe, no lo veíamos por ahí. Y el señor Jorge, como no queriendo tocar mucho ese tema, pero sí se le veía diferente, apagado, nos contó que esa mañana él había amanecido sin vida. Él cree que tal vez alguien se lo envenenó, y en serio se veía que no quería hablar más de eso, por lo que solo decía que al menos ya estaba descansando, que este mundo no merecía un alma tan noble como él, que por eso se había ido y cosas así decía el pobre señor, mientras seguía haciendo lo suyo. Mis amigos y yo me acuerdo que comenzamos a ir más seguido. Aunque no fuéramos a comprar, nos preocupaba el señor Jorge, quien siempre nos había tratado de la mejor manera, y ya no hablaba de el Jefe. Así que mientras cenábamos en su puesto y platicábamos una noche con él, ya estaba cerrando. A veces nos quedábamos a ayudarle a recoger las cosas y esa noche lo hicimos. Pero uno de mis amigos me acuerdo que le pagó una orden de tacos. Se la pidió si se la podía poner en un plato. El señor Jorge se lo dio, pero le dijo que ya iba a cerrar y que se apurara. Pero él puso esa orden de tacos ahí, debajo de la banca, donde siempre se la ponían al Jefe.
Dijo que era una ofrenda a ese perro que lo había acompañado por esos años. El señor Jorge, todos nos acordamos que lloró un poco. Le agradeció mucho a mi amigo y empezamos a recoger ahora sí las cosas. Y antes de irnos, el plato ya no estaba. Nos alegramos de que esa comida le sirviera a otro animalito, no sabíamos si un gato, un perro, porque no vimos nada pasar por ahí. Pero bueno, con que alguien hubiera comido estábamos bien, más el señor Jorge que sí le había cambiado la cara, para bien. Una semana después volví, ahora solo, y mientras esperaba mi pedido me puse al día con el señor Jorge, quien preparó nuevamente una orden de tacos y vi cómo fue a dejarlos otra vez debajo de aquella banca. Regresó y me contó que desde que mi amigo había hecho lo mismo, él quiso hacerlo y establecerlo como una tradición para ayudar a algún animalito necesitado. Sin embargo, con el paso de las noches, me contaba que se dio cuenta que en apenas minutos, o nada más se descuidaba un poco, el plato completo había desaparecido. Al escuchar eso me alegré de que sí le sirviera a algún animalito o persona, no sabíamos. Pero el señor me interrumpió diciendo que sí, los platos se desaparecían, pero nadie había visto que los tomaran. Es decir, no se veían perros o gatos cerca, ni que una persona los tomara. De hecho, esa banca tenía, por así decirlo, 3 paredes. Entonces, la única por donde podía meter el plato o entrar debajo algún animal era por el frente, donde el señor siempre tenía a la vista. Él decía que era como si algo lo desapareciera debajo de la banca, no que algún gato o perro lo tomara. Se quedó callado y dijo que era como si el jefe estuviera regresando por sus tacos. Obviamente eso era algo descabellado de pensar, pero los años que yo viví por allá y que tenía la oportunidad de ir a platicar con él, nos decía que eso seguía pasando, que nunca podía ver quién se los llevaba en apenas, a veces, segundos que se volteaba, pero que no insistía en ver al jefe. Él estaba seguro que era él. No quería interrumpirlo mientras comía. Cuando me fui de ese municipio y me despedí del señor Jorge, le pagué unos tacos para mí y al menos mi última orden para el jefe, dejándola yo mismo debajo de esa banca. Solo que me fui sin comprobar por última vez si aún lo seguía visitando. Creo que como humanos nunca vamos a entender lo incondicional que es el amor de los animales hacia nosotros, incluso después de que hayan dejado este mundo. Y tal vez este relato es una prueba más de ese amor que nos llegan a tener en vida. ¿Qué pensaría usted? ¿O qué nos diría? Cuéntenos. En lo que ahora nos vamos directo a San Luis Potosí, México, desde donde Damaris Torres esta noche nos cuenta esto. Mi papá solía hacer muchos viajes en carretera, con un amigo suyo al menos una vez al mes. Y es que su amigo trabajaba para una empresa que enviaba documentos y cosas importantes a varias matrices que se tenían en México. Y le decían que podía llevar a un acompañante para que no fuera tan peligroso y le pagarían también al acompañante. De manera que así viajaban en compañía, más seguros, y aparte mi padre tendría un ingreso extra. Son muchas las historias que mi papá me contaba de aquellos recorridos, pero la que más le impresionó y le gustaba contarme era la de una pequeña plaza comercial que se encontraba en un tramo de la carretera, una que va desde Tamaulipas a Linares. Esta plaza era lo único que había en kilómetros, por lo que contaba con diferentes tipos de negocios como tiendas de autoservicios, vulcanizadoras, taller mecánico, un restaurante pequeño. Pero había en particular el negocio de una mujer de la tercera edad que preparaba unos almuerzos riquísimos según mi papá.
pero la gente acudía especialmente porque ella también hacía trabajos relacionados a la curandería, santería, brujería y cosas así. Y quien decían que había aprendido todo esto de una bruja de la petaca, en Linares. Elida Tijerina se llamaba esa señora de la petaca, cuando las dos todavía eran jóvenes. Mi papá la recuerda como una señora muy amable, que siempre los trató con respeto, y recuerda que de las veces que llegaron a platicar, ella les contaba que aquel terreno había sido heredado de su padre, por lo que afortunadamente no tenía que pagar renta y vivía apenas a unos minutos en el pueblo más cercano. Ella era de Linares, pero sí le quedaba lejos, y sus hijos iban a dejarla por las mañanas y la recogían en las noches, ya que ellos trabajaban en Tamaulipas. Mi papá me cuenta que fue todo un desastre cuando apenas unos años después de que la conocieron, un empresario, no sé quién, compró todo el terreno de la plaza comercial para poner otra, pero con distintos locales, un poco más moderna, desalojando así a todos los micronegocios que tantos años llevaban ahí pagando su renta. Sin embargo, aquella señora era la única excepción, porque el terreno, como les conté, era suyo, y no estaba dispuesta a cederlo. Según mi papá, la señora no quería deshacerse de él por todo el tiempo que llevaba en la familia y pensando que en algún futuro tal vez podría valer un poco más, por lo que también pensaba heredarlo. Además, la señora disfrutaba mucho de su trabajo, ya que se entretenía en eso y no quería quedarse en casa solo viendo la vida pasar y usando su dinero completamente sola. Eso decía que les contaba la señora. El hombre le insistía siempre, con todo tipo de ofertas para que le vendiera su parte, pero ella nunca aceptó, ya que le decía que si quería remodelaba el local, si pensaba poner una nueva plaza para que ella siguiera trabajando ahí. Pero él no quería. Buscaba un concepto más moderno, tratando de quitar negocios como el de ella. Pasaron las ofertas, las insistencias, y lamentablemente, la señora perdió esa batalla con ese señor. Este hombre, dicen que sobornó o ya conocía al alcalde de esa localidad, y luego de unos trucos y juegos sucios le quitaron ese terreno alegando que no contaba con un documento oficial que avalara que era su propiedad. Aun cuando ella tenía los papeles, se los mostró, los había guardado durante toda su vida. Pero no le hicieron caso. Ellos ya tenían todo eso listo y previsto. Papá dice que la mujer se enfureció tanto que maldijo a lo que se fuera a hacer en ese sitio o al señor que le hizo eso. Que si no eran personas justas, sus negocios no merecían crecer. Y después dicen que regresó a Linares y nunca supieron de ella. Estos detalles se los contó a mi papá y a su amigo, un señor de una gasolinera quien siempre estaba enterado de todo por ahí, le quedaba cerca esa plaza. De ahí en adelante se dio inicio a la construcción de ese sitio, pero a mi papá le contaron que tuvo muchas complicaciones por varios motivos. Suspensión por falta de seguridad, problemas con la tierra, raro porque ya había construcciones ahí, mal clima, falta de recursos, etc. Tanto así que el hombre tuvo que invertir casi el doble para ver terminada su plaza, la cual desde su inauguración estuvo destinada a fracasar, ya que siempre estuvo en números rojos durante su funcionamiento, hasta el punto de que simplemente tuvieron que abandonarla, dejándola a su suerte tal y como aún estuvo hace unos años, aunque creo que ya la demolieron, y así se quedó ese terreno, solo. ¿Habrá sido una mala decisión económica o una verdadera maldición de parte de la señora? Son demasiadas coincidencias para no pensar en la relación con todo ese tema. Pero dígame usted, ¿qué piensa? ¿Fue algún acto de justicia? ¿O una desafortunada serie de coincidencias? Querida audiencia del mausoleo, queremos comentarles que por fin tenemos grupo de Facebook. Únase por favor, sería todo un honor que nos acompañara. El enlace estará en el primer comentario y en la descripción de cada video a partir de ahora.
Por allá podremos compartir relatos, material relacionado a lo paranormal, convocar experiencias de temáticas en específico y más cosas que usted verá por allá. Los esperamos y gracias de antemano. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.